Hola amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir este precioso y edificante mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto, un placer estar aquí compartiendo con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que Dios hizo, ¿no? Porque es su gracia, es su misericordia que nos permite estar de pie. Lo que vamos a hacer, voy a compartir algunas cosas que ha pasado con mi vida, mi testimonio, y después al final un tiempo con la palabra de Dios. Bueno, yo, como dije recién, mi nombre es Fernando Soriano, y me crié en un hogar donde desde muy temprana edad me acuerdo que mi familia, mis padres, se divorciaron teniendo yo 12 años. Fue así que en ese momento que mis padres se separan, mi mamá se empezó a enfermar y empezó a tener problemas psiquiátricos y empezó a ser violenta con los vecinos del barrio. Hasta que los vecinos no aguantaron más, hicieron la denuncia a la policía. Y cuando hicieron la denuncia a la policía rodeó mi casa y quisieron entrar y mi mamá con agua hirviendo le quemó el rostro a un oficial de policía. Fue así que en ese momento la policía quería tirar, mi papá estaba del lado de afuera, él fue el que me contó, y cuando quieren tirar, el comisario dice no tiren porque hay niños adentro. Dentro de esos niños estaba yo. Yo tenía 12 años ahí. Bueno, tiraron la puerta abajo, entraron a mi casa y le pusieron chaleco de fuerza a mi mamá y se la llevaron a internar a un neuropsiquiátrico. Bueno, fue así que yo empecé a tener libertad para salir a las calles de Buenos Aires, donde vivo. Empecé a juntarme con personas mucho más grandes que yo. En Argentina está de moda lo que son las barras bravas, las hinchadas de fútbol. Y son bien violentas, pero no solamente está relacionado con la violencia, sino también con el poder, porque muchas veces muchos de esos barras son seguridad de los mismos políticos, pero también involucrados en lo que son las drogas. Y yo empecé a ir con ellos, empecé a tener a esta gente, a estos jóvenes como referentes para mi vida. Claro, cuando uno tiene un referente así, empieza a imitar lo que ellos hacían. Empecé a ir a la cancha con ellos, pero al poco tiempo empecé a hacer lo que ellos hacían, a consumir drogas. Como todo joven empieza como un juego, como algo divertido, pero lo que comenzó como algo divertido y como un juego se me hizo una esclavitud. Siempre en las drogas se empieza así, como algo, como que está todo bien. Como que yo puedo probar y dejar cuando quiero. Y eso es un engaño, porque siempre se empieza con algo pequeño. Y tienes que grabar esto en tu mente. Pequeñas malas decisiones en la vida te van a llevar a grandes fracasos. ¿Y por qué digo algo pequeño te va a llevar a algo grande? Por una sencilla razón. Ningún drogadicto y ningún alcohólico empezó tomando grandes cantidades. ¿Sabes cómo se comienza? De a poco. Y así empecé yo a fumar marihuana como un juego, como algo divertido, hasta que se hizo una esclavitud. Quería salir y me di cuenta que no podía. El tiempo iba pasando, cada vez estaba peor. Cuando tenía 14 años, mi mamá salió a estar internada del psiquiátrico. Y ahí en mi casa había una farmacia de tantas pastillas que ella tomaba. Y yo no tenía necesidad de ir a la esquina a buscar las drogas porque la tenía en mi propia casa. Entonces empecé a robarle la medicación que ella tomaba y la empecé a tomar yo. Al poco tiempo me hice un adicto a los psicofármacos. En el medio de toda esta locura, claro, la droga al principio es gratis, y siempre va a ser gratis. Pero cuando vos adquirís el hábito, vas a tener que pagar. Y la droga me empezó a gustar. Y no tenía dinero para comprarla, entonces empecé a robar. Y ahí caí preso. El primer lugar que roba el adicto es tu propia casa, pero cuando se dan cuenta los papás, empieza a robar afuera. Y ahí tuve que ser detenido y llevado a una cárcel. Y eso ya no me gustaba tanto. Bueno, la vida transcurría, cada vez estaba peor. Cuando tenía 15 años, probé lo que me arruinó la vida. Empecé a tomar cocaína, empecé a tomarla por la nariz, pero dije, soy joven,
puedo jugar con lo prohibido que no me va a pasar nada. Y empecé a poner el brazo. Y así me empecé a inyectar. Y lo hice por muchísimos años. Teniendo 15 años nada más, vino mi papá a hablar conmigo y me dijo, Fernando, tenemos que ir a un lugar a hacer un análisis del SIDA. Yo le dije, no me hables de eso. El día que yo me entere que tengo SIDA, voy a terminar con mi vida. Era lo que pensaba, era lo que sentía. Te estoy hablando año 1985. Recién comenzaba el virus del SIDA. Se morían todos. Era impresionante ver la cantidad de jóvenes que iban muriendo. Y yo veía cómo morían porque morían mis vecinos. Uno de enfrente, el otro de la vuelta. Morían mis amigos. Ahora, yo sospechaba que posiblemente estaba infectado porque me inyectaba con gente que se decía en el barrio que tenía el HIV, pero no quería saber de parte de un médico profesional que me diga, Fernando, que hasta en los estudios tenés SIDA. Mi papá me insistió, me fui a hacer los análisis y a la semana fui a buscar los resultados y ahí nunca me voy a olvidar. Me rodearon 10 médicos y me dieron la triste noticia de que yo tenía SIDA. ¿Sabés qué dije en ese momento? Dije, me voy a morir. No sabía para dónde correr. Estaba tan desesperado por drogarme que tenía la droga en la mano y ni siquiera aguantaba un minuto tener la droga en la mano porque no la quería tener en la mano, la quería tener en las venas para sentir el flash, ¿no? El efecto. Entonces, ¿sabes qué hacía? Tenía la droga en la mano y empezaba a temblar y a vomitar de la desesperación de tener la droga lo antes posible, inyectármela. Entonces, para poder disolver la cocaína, es obvio que necesitas agua. Y yo no tenía ni siquiera la voluntad de ir a buscar agua limpia a un lugar. Estaba en el lugar que estaba ahí. Entonces, el primer lugar que encontraba agua era el andén. Ahí en la calle, agua podrida. Entonces me agachaba con la jeringa, levantaba el agua sucia, disolvía la cocaína y me inyectaba. Después, obviamente, que terminaba internado en hospitales porque tenía fiebre. La infección que me agarraba era tremenda. Bueno, así fue que me contagié de SIDA teniendo 15 años. Y estaba tan desesperado que me drogué hasta los 23 años, casi 10 años de mi vida. Y casi de 8 a 9 años durante todos los días inyectándome. Es como el inyectarse, es como el bazuco, pero inyectándotelo. En ese momento no existía casi el bazuco, lo que más existía era la cocaína y lo peor que era en ese momento era inyectarse. Inyectarse era te ibas a morir pronto. Bueno, en el año 96 me empecé a enfermar y tuve que estar internado en este lugar. Esta es la sala 17 del Hospital Muñiz. Acá estuve 3 veces, muy mal. Yo quiero que mires bien. Lo que parece el brazo de esta persona no es el brazo, ¿te das cuenta? Es la pierna del otro que está mirando para el otro lado. La marca que ves en mi rostro, producto de la afección que tuve. En ese momento que estuve internado ahí decían que yo iba a morir. Ahora quiero que mires bien. Uno en la vida elige decisiones, no elige consecuencias. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo no elegí tener SIDA. Yo solamente elegí drogarme. Estos muchachos no eligieron morir de SIDA. Eligieron tener relaciones sexuales. Fuera de lo que es correcto. No sé si soy claro con lo que te estoy diciendo. Vos podés elegir vivir tu vida como quieras. Pueden estar años dándote consejos desde este lugar, el pastor, personas que invitan. Pero en definitiva el último que define la historia sos vos. Y no tiene nada que ver con intenciones. Vos podés tener muy lindas intenciones, pero la vida son marcadas por decisiones. ¿Por qué me internaron ahí? Para que veas que no te estoy mintiendo, este es mi nombre, Soriano Fernando, Hospital Muñiz, dice arriba, está firmado por un médico, serología para HIV positivo. Aparte del HIV me agarró una micobacteria atípica en la sangre. Todos sabemos que el virus del SIDA, ¿qué hace? Baja las defensas para que te ataquen las infecciones oportunistas, ¿no? Una gripe en un cuerpo de un portador de SIDA es mucho más difícil que en un cuerpo normal. Bueno, yo quiero que escuches esto. Una persona normal tiene de defensas en su organismo de 1500 a 2000. Ese es el recuento
que una persona tiene para defenderse, valga la redundancia, de una infección que te puede llegar a atacar. ¿Está bien? Acordate ese número, 1500 a 2000. En el año 96 yo llegué a tener CD4 anterior, ¿cuánto dice ahí? 2. Ahora, si usted piensa que esto es casualidad, que yo esté vivo, cuando mis amigos están todos muertos, y después de tener 2 defensas, estar acá parado, hablando con ustedes, no es casualidad. Es que Dios me preservó la vida hasta hoy. Quizás para animarle a usted, no lo sé, quizás para aconsejarle, quizás para alentarle, quizás para advertirle, quizás para avisarle, no lo sé. Es lo que sé que estoy vivo acá, no por casualidad, es porque Dios me preservó la vida. Y esto es lo que sucedió un día conmigo. Un día un hombre de 80 años, que tenía un corazón para las personas perdidas. Este hombre de 80 años se acercó a mí y me dijo cosas que yo nunca había escuchado. Este hombre tenía 4 bypass. Un hombre que ya tenía la salud quebrada. Sin embargo, él no miró el problema de su salud, sino que lo que más le interesó fue la necesidad que yo tenía. Y quiero decirle algo, cuando uno deja de mirar el problema de uno y empieza a mirar la necesidad del otro, es más feliz que cualquiera. Este hombre de 80 años se acercó a mí, pasó por al lado mío y me dijo cosas que yo nunca había escuchado. Me dijo, mira Fernando, la sociedad piensa que vos sos un enfermo, por eso el rótulo que le ponen a los chicos del Bronx, ¿cuál es el rótulo que le ponen? ¿Saben cómo le llaman a esos chicos? Desechables. En otras palabras, no sirven para nada. Eso es lo que están diciendo. En mi caso, cuando en servicio militar en Argentina era obligatorio, en un momento, años atrás. ¿Y cómo se dan cuenta si hacías el servicio militar o no? En base al número que salía sorteado. Te sorteaban y si vos salías alto, lo hacías. Entonces, a mí me salió alto el número. Entonces tuve que ir a presentarme a hacer el servicio militar. Cuando yo me presenté a hacer el servicio militar, se acerca una de las personas del ejército y le digo, ustedes se están confundiendo conmigo. Están llevando a hacer el servicio militar a alguien que tiene SIDA y es adicto a las drogas. Cuando yo dije así, ¿sabes qué hicieron? Me corrieron, imagínate, año 1988, 89, en ese momento casi me agarran con una pinza, ¿no? Del miedo que tenían. Entonces corroboraron que lo que yo estaba diciendo era verdad, mirando el legajo mío, y se dieron cuenta que era verdad, agarraron mi DNI. El DNI argentino anterior era una libretita, ahora es un carné. Entonces agarraron mi DNI, la cédula, y con un sello me sellaron, me dijeron se puede ir. Y me pusieron con un sello, y con rojo me pusieron ITS, que significa inútil para todo servicio. Buenísimo, ¿no? Un ánimo bárbaro. Ahora, quiero que escuchen bien. Eso pensó la sociedad, pero Dios no piensa igual. Dios no piensa igual. Y este hombre de 80 años tampoco pensó igual. Porque si hubiese visto mi estado, seguramente, ¿sabes qué hubiese pensado? Lo mismo que pensó él. ¿Qué va a creer esta persona? Este muchacho no cambia más. Es más, si vos haces una encuesta en mi barrio, donde hoy vivo en el mismo lugar donde me drogué siempre. Si preguntás a las personas del barrio, en ese momento, ¿quién iba a morir primero? ¿Sabes que pensaban todos? Que yo iba a morir primero. Es más, muchos se hacían los consejeros, diciéndome, peca, porque me decían peca a mí, no por pecador, sino porque era pecoso cuando era chiquito. Y me decían, no te inyecté más porque te vas a morir. Ellos murieron antes que yo, porque se pensaban que por tomarla no iban a morir. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y este hombre de 80 años me dijo, eso piensa la sociedad, que sos un enfermo. Pero Dios piensa otra cosa, Dios piensa que sos un pecador, como cualquiera de ustedes. Y me dijo que Dios me amaba. Y que su amor era tan grande para conmigo, en que siendo yo un pecador, Cristo había muerto por mí en la cruz. Y que su gracia me podía salvar y dar vida eterna. Y dar una vida nueva para vivir. Y fue así. El 23 de septiembre del año 1993. Fue un año que no me olvido más. Porque fue el día que conocí al Salvador. Le pedí perdón a Cristo.
Le invité a entrar en mi corazón, le dije que sea mi Salvador. Y Dios transformó mi vida. Hace más de 20 años que no consumo drogas, soy libre. No necesito más esa porquería para llenar mi corazón está lleno porque está Jesucristo. No solamente Dios me sacó de la esclavitud de las drogas, sino que a pesar de mi enfermedad, Dios me usa para poder llevar el Evangelio a miles de jóvenes por año. Yo siempre pienso en esto. Mi enfermedad es un trampolín para compartir de Cristo. Gracias, mirá lo que te voy a decir, gracias a mi enfermedad puedo viajar por el mundo. El año pasado estuve en más de 10 países. Francia, España, República Checa, Ucrania, Rumania, no me acuerdo otros, pero un montón de países. Estados Unidos. Por primera vez, ¿sabes qué? En escuelas. A través del SIDA, a través de mi enfermedad, puedo entrar a la escuela donde puedo predicar el Evangelio, donde en las escuelas hay el 80% musulmanes. Que si vos pasas por la calle y le querés hablar a un musulmán, ¿sabés qué hace? Y le decís, no te va a escuchar. Sin embargo, tienen que estar 1 hora sentados en una escuela, escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque en mi pasado me contagié de un virus, y a través de ese virus entramos a escuela y podemos decir, pero Jesucristo es la verdad. Y terminan escuchando musulmanes y diciendo, me gustó el mensaje, gente que no cree. Personas que en un momento dijeron, no creemos, después de escuchar el mensaje y el testimonio de la transformación de la vida, ¿sabes qué dijeron? 2 chicas en Francia, me parece que estamos creyendo. ¿Sabes que entendí algo? Que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y sí, estoy seguro que fue por consecuencia de mis pecados, pero hay una realidad. Dios convierte lo trágico en triunfo. Dios, lo que para el mundo no es, Dios empieza a hacer lo que sea. Dios agarra lo vil y lo menospreciado y lo usa para avergonzar a los sabios. Y a veces me encuentro parado ante médicos dando charlas de SIDA. Yo a los médicos digo que esto está al revés. Ellos me tendrían que hablar a mí y yo le estoy hablando a ellos. Porque entendí que mi enfermedad no es para. Yo siempre digo esto. En cuanto a mi salud, tengo oportunidad de hablar en estos últimos días. He hablado con muchas personas que tienen SIDA. Me llaman a mi casa para que yo los visite. Y en ese momento, yo siempre digo esto a las personas que a veces que están infectadas del HIV, que tienen una infección. Digo, mira, yo tengo 2 opciones. O quedarme en el cuarto de mi casa llorando, o aceptar el problema y salir al mundo a compartir de Cristo y disfrutar de la paz de Dios. ¿Sabes qué? Dios fue tan bueno conmigo que me salvó. No solamente me salvó, me sacó de la esclavitud. Mira, si no sabes qué hizo Dios, Dios me dio una familia. Yo estaba en el Instituto Bíblico, estudié 4 años, hoy soy misionero, estoy tiempo completo en la obra de Dios. Pero estando en el Instituto Bíblico, claro, yo, como todo ser humano, Dios que dijo, ¿no es bueno que el hombre? Algunos dicen amén, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, para mí yo no quería estar solo. Entonces yo decía, bueno, me quiero casar. Pero ¿con quién me voy a casar? Entonces, enseguida venían algunos amigos de Job y ¿sabes qué me decían? Vos te tenés que casar con alguien que tiene SIDA. Y me dolía, porque yo buscaba a ver quién tiene SIDA, pero no había ninguna. Pero Dios es bueno. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me dio una esposa. Después de estar bastante tiempo orando a Dios, y quiero serte sincero, le gané por cansancio. 2 veces me dijo que no. Pero no se pudo resistir a la voz de Dios. Y ella dijo esto, yo prefiero hacer la voluntad de Dios y arriesgar, porque es la voluntad de Dios. Y cuando hoy miramos para atrás nos damos cuenta que en la voluntad de Dios hay bendición. Siempre. Porque Dios puso amor en el corazón de Analía, nos casamos. ¿Y sabes qué hizo Analía el día que nos casamos? Porque la querían asustar. De alguna manera le querían hacer que ella desista. Entonces le decían, mira, te vas a contagiar de SIDA, no vas a poder tener hijos. Ahora, imagínate que te digan, no, es una cosa
por tu salud, que no puedas tener hijos. Otra cosa es que no puedas tener hijos porque te casás con alguien que no puede, porque si no te puede llegar a contagiar. 2 problemas juntos. Pero ella dijo, estoy dispuesta a no tener hijos. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Nos dio una hija. Y a veces hablamos con Ana María y siempre decimos esto, mirá si yo hubiese escuchado esa voz y me hubiese casado con otro. Sano, capaz que nunca hubiese podido tener hijos. Pero Dios es bueno. Y ella es mi esposa, y acá está mi niña. Siempre digo esto. Tiene una nariz impresionante, ¿Sabes que cuando la miran le ven la nariz? Y dicen, la nariz parece una muñequita. Y no es porque sea mi hija, acá está. Está la muestra, ¿no? Vamos caminando con mi esposa por el shopping a veces, va mi hija en el medio. Y es una risa, porque la gente hace así. Nos mira a nosotros y mira a mi nena diciendo, ¿de quién es? ¿A dónde la compraron? Se llama Caris, que significa gracia, regalo de Dios. Y Dios da siempre regalos buenos, El día que me acuerdo, un día que puse en el Facebook que Dios nos había dado a Caris y pusimos lo que significaba, y un comentario de otra persona en el Facebook puso, qué bueno regalo que Dios da, Y es verdad, Dios es bueno. Y yo quiero animarte en esta mañana. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu corazón, pero yo quiero animarte, que Dios te quiere usar. A veces pensamos que Dios quiere usar a los pastores, a los misioneros y a los líderes, y que para vos no hay nada. ¿No? Y que vos tenés que ser, mira Justito que está acá, ahí, el espectador. Tenés que mirar de afuera todo lo que pasa en la cancha. Y vos no podés jugar, porque los que juegan siempre son los mismos. Los pastores, no. ¿Sabés por qué juegan los mismos? Porque quizás vos no estás dispuesto a jugar. Porque la voluntad de Dios es usarte. Siempre digo esto, si Dios te hubiese querido salvar nada más, ¿sabes qué hubiese hecho? Te hubiese salvado, te hubiese matado y te hubiese llevado al cielo. Pero si Dios te dejó aquí en la tierra es porque te quiere usar. Es decir, hay personas que vos podés llegar, yo no puedo llegar. Hay personas que yo voy a llegar y vos no vas a llegar. Pero esa es la realidad. De alguna u otra manera Dios te quiere usar. Ahora, es interesante esto, que a mí no me ganó para Cristo ningún misionero. Y no tengo nada contra los misioneros, yo soy misionero. Estaría en contra mío. A mí no me ganó para Cristo ningún elocuente. A mí me ganó para Cristo un hombre que estaba dispuesto a predicar el Evangelio. Y si vos estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a dejarte usar por Dios, ¿sabes qué va a suceder? Van a suceder milagros. Porque ¿sabes cuándo suceden los milagros? Cuando uno abre la boca. Y cuando uno abre la boca y la palabra de Dios empieza a llegar a las vidas, esa palabra de Dios es una obra extraordinaria. De agarrar a una persona que no sirve para nada, que está en la bancarrota, y transformarla y darle vida. No sé a qué hora tiene que terminar, me perdí la hora. Yo te aviso, tranquilo. ¿Vos me avisás? Ok. ¿Me haces así cuando faltan...? No, me paro. Ah, te parás y me echás. Me empujás. Bueno, ok. Muy bien. Ahora, déjame decirte esto. Dios usa hombres y mujeres comunes para hacer su obra aquí en la tierra. Y no lo digo porque es una frase hecha. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me está usando a mí, que soy más común que vos. O más común que usted. Yo nunca imaginé ir por el mundo a compartir de Cristo. ¿Yo sabes qué me imaginé? Que iba a estar tirado muerto en jovencito. Tampoco el hombre que me habló pensó que yo iba a salir de las drogas. Hoy cuando miramos para atrás, porque hoy el hombre que me habló era el pastor de la iglesia. Hoy el hijo es el pastor de la iglesia y a veces recordamos aquellos momentos cuando él se me acercó a hablar. Y decimos verdaderamente, Dios hizo un milagro, pero nunca pensamos que ibas a cambiar a Fernando. Claro, la mente humana piensa los límites, pero Dios tiene poder para usarte y para tocar la vida de otros. Y yo quiero rápidamente compartir la palabra de Dios. Y yo quiero, si tengo que ponerle un título a este mensaje, el título que podría ponerle es este: la vida que satisface. Es la vida que realmente vale la pena vivir. Te vuelvo a repetir. La vida que satisface es la vida que realmente vale la pena vivir. Y para eso vamos a Filipenses. ¿Por qué digo la vida que satisface? Ahora, cuando uno piensa
en este tema de una vida satisfecha, una vida que vale la pena vivir, seguramente, ¿sabes qué? Tu mente pensará esto. Uy, si tendría una buena salud, seguramente sería feliz. Si no tuviera ninguna enfermedad, uy, qué feliz que sería. Cambiaría mi historia, cambiaría mi vida. Mentira. Otros dirían, uy, si tuviera una economía mejor, si mis ingresos serían mayores, o quizás cambiaría el auto. Quiero decirte algo. Me he dado cuenta de algo. Que cuando Dios me provee para comprar un auto, y me lo compro, después quiero otro mejor. O sea que no satisface. Porque el corazón del hombre no se satisface con cosas de este mundo, inmateriales. Algunos pensarán, bueno, si tuviera una economía. Otros pensarán, bueno, mi familia va a ser mi satisfacción completa. Quiero decirte, si vos pensás, esto es lo que la gente normal piensa. Si tuviera un mejor empleo. Bueno, yo quiero decirte que justamente no tiene nada que ver con este mensaje. Porque en esta carta, la carta de Filipenses, más de 23 veces aparece la palabra gozo, regocijaos. ¿Y por qué digo nada que ver la vida que satisface con esta vida, con circunstancias favorables? Porque el que está escribiendo no está viviendo circunstancias favorables, está sufriendo. Está viviendo un momento difícil en su vida, está preso por predicar a Cristo. Ahora, si está preso por predicar a Cristo, evidentemente las circunstancias no eran favorables. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a decir en esta mañana, ¿querés vivir esa vida? ¿Querés vivir esa vida que verdaderamente vale la pena vivir? Bueno, no tiene nada que ver con circunstancias. Tienen que ver con decisiones de tu corazón en esta mañana. Y yo quiero rápidamente mostrarte 3 claves o 3 verdades que están aquí en la palabra de Dios, que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Ahora yo quiero que piense por un momento. Cuando en el capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo, ¿sabe cómo está? Encadenado a un soldado romano, a la guardia pretoriana, de un lado, con los grillos puestos, las cadenas, y del otro lado otro soldado que le custodiaba. Y en esa situación de una cárcel húmeda, fría, donde todos lo habían dejado, porque quiero decirte algo, en un momento de su vida también el apóstol Pablo va a decir, todos me han desamparado, más adelante, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En esa situación el apóstol Pablo va a decir, regocijaos en el Señor siempre. Ahora, ¿por qué Pablo podía vivir esta vida? Mira, 3 verdades, rápido. Primera verdad, versículo 21, dice, capítulo 1, verso 21 de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Leemos ahí rápido. Porque para mí el vivir es Cristo. Lo primero que puedo ver por qué el apóstol Pablo podía vivir esta vida es porque para Pablo, su prioridad era la persona de Dios. Era la persona de Cristo. A Pablo no lo podés encontrar en otro lugar que no sea en Cristo. Pablo respiraba a Cristo. Cuando a Pablo te acercabas, no veías a otra persona que no sea a Cristo en él. Por eso va a decir a los creyentes cuando escribe una de sus cartas, le va a decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ahora, Pablo era un hombre común también, y debía tener sus debilidades. Pero Pablo había puesto a Dios en el primer lugar. ¿Y sabes qué? Dios no quiere compartir su trono con nada, ni con nadie. Siempre me hago esta pregunta. ¿Amo más a Dios que a Caris? Si amo más a Caris que a Dios, Dios no es el primero en mi vida. Si vos lees en el capítulo 3, ahí te vas a dar cuenta de algo. En el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, mi dueño, mi amo, lo más importante que tengo en la vida, nada tiene más valor que Él. Dice, todo lo demás lo tengo por basura. ¿Sabes qué dijo un amigo?
La basura tiene que ir donde corresponde, en el tacho. Y yo lo que puedo ver aquí, que una persona que tiene a Cristo como prioridad, ¿sabes qué tiene? Tiene una característica. Desecha el pasado. Desecha el pasado. ¿Sabes qué? Una de las cosas que tuve que hacer yo para poder entender que Dios quería tener el primer lugar en mi vida, ¿qué tuve que hacer? Bueno, dejar las amistades del pasado. Dejar actitudes del pasado. Dejar ambiciones del pasado. Ahora yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué cosas están impidiendo que Cristo sea el primero? ¿Qué cosas? Cada uno sabe lo que impide que Cristo sea el primero. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no quiere a medias. ¿Sabes que para Dios las medias son para los pies? Dios te quiere todo o nada. Quiere todo o nada. Y quizás en esta mañana tienes que replantearte tu situación y decir, verdaderamente, ¿yo le he dado todo a Dios? No sé si cantaron los mismos coros que antes. En una canción dice, te rindo, ¿no? Me rindo todo. ¿Saben qué dicen una vez? Escuché. Una frase. ¿Saben cuándo los cristianos mentimos más? Cuando cantamos. Porque cantamos lo que no somos. Porque verdaderamente cuando examinamos nuestro corazón nos damos cuenta que hay cosas que están ocupando el primer lugar. Que mi prioridad no es su persona. Ahora, si Él es mi prioridad, desecho el pasado. Aquellas cosas que me impiden que Él sea mi prioridad. Pero no solamente desecho el pasado, fíjate lo que dice el versículo 10, del capítulo 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y mira esta frase, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, no solamente desecha el pasado aquel que tiene a Cristo como prioridad, sino que desea conocerle, desea su palabra. Si querés conocer a Dios, tenés que conocer la Biblia. Ahora, qué interesante, y esto fue un choque para mí, porque muchas veces leo la Biblia, ¿sabes por qué? Muchas veces leo la Biblia porque tengo que predicar. Hay muchos que acá salimos a predicar o predicamos todo el tiempo. Entonces, no puedes decir cualquier cosa, vos tenés que estudiar, tenés que prepararte. Entonces, nos preparamos. Y a veces vamos a la palabra de Dios y queremos aprender la palabra de Dios, no con esta actitud que tenía Pablo, ser semejante a Él, sino con la actitud, ¿sabes de qué? Para predicar. Pero Pablo dice, no, yo quiero conocer a Dios y conocer su palabra para poder vivir su palabra. ¿Sabes que en Santiago dice que la palabra de Dios es un espejo que nos muestra la realidad de nuestra vida, de nuestro corazón? Ahora, cuando uno va a un espejo, y las mujeres saben bien de esto, no se mira a la mañana y dice, estoy todo despeinado, los dientes sucios, hasta está bueno así y salgo de la vida. No, te arreglás, te peinás, te lavas los dientes, te arreglás, te pintás, ¿no? Los hombres espero que no se pinten porque si no tenemos un problema. Pero te arreglás, te pones todo lo necesario y salís y enfrentás la vida. Bueno, ¿sabés qué dice Santiago? Que este libro es un espejo, pero tiene una particularidad, este espejo, que ¿sabés qué hace? No solamente puedo verme como estoy y hacer los cambios necesarios, sino, ¿sabes qué? En este espejo puedo ver a Cristo. Puedo ver a Cristo. Y puedo hacer los cambios necesarios para parecerme a Él. Deseaba su palabra. Pero la segunda verdad, rápido, porque no nos da el tiempo. No solamente tiene a Cristo como prioridad, como la prioridad de su persona, sino la segunda verdad, capítulo 1, no vamos a leerlo, pero solamente mencionarte una palabra que se repite muchas veces ahí. Si vos mirás, versículo 3, doy gracias siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, por todos vosotros. Versículo 5, por vuestra comunión. Va a repetirse esta palabra. Vosotros, 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 vosotros. Se repite muchas veces. ¿Sabes lo segundo que puedo ver? Que por qué Pablo podía estar tan satisfecho de la vida a pesar de las circunstancias. Es no solamente porque Cristo era su prioridad, sino porque su preocupación era el prójimo. Su preocupación era el prójimo. Pablo no pensaba en él. Imagínate vos en la situación del apóstol Pablo. Yo me imagino yo. Quizá escribiría, queridos hermanos,
quisiera decirles que estoy acá preso, sufriendo por el Evangelio de Cristo, oren por mí, mándenme una ofrendita, que estoy acá. No, ¿sabes qué decía? Todo lo contrario. En vez de Pablo pedir que oren por él, Pablo ora por ellos. Pablo estaba preocupado por su prójimo. Y Pablo, si lees acá, te vas a dar cuenta que Pablo pensaba en ellos, pero no solamente pensaba en ellos, Pablo amaba a ellos. Porque dice, los tengo en la mente, porque pienso en ustedes, pero también los tengo en mi corazón. Y pone a Dios como testigo principal de esta acción, de esta actitud que él tenía dentro de él. ¿Cómo cambiaría tu vida y la mía si dejamos de mirarnos a nosotros mismos? Si dejamos de preocuparnos por nuestras propias necesidades. Jesucristo no pensó en él. Y si vida cristiana consiste en eso, pensar en el prójimo, pensar en el que está al lado. ¿Sabes qué? Con mi esposa y yo éramos muy egoístas. Era una actitud que nos estaba pasando. Yo viajo muy seguido. Trato de no viajar mucho para tener equilibrio, ¿no?, entre la familia y el ministerio. Pero este último tiempo estoy viajando bastante. Este fue el último año donde mi esposa viajó. Por lo menos este año que viene no viaja. Viajó todos los años anteriores conmigo. Hemos estado viajes de un mes, de 15 días. Hemos viajado con mi hija y con mi esposa. Pero este año mi hija empezó primer grado, entonces ya va a ser más difícil. Aparte, muy cansador los viajes. Y una mujer no es lo mismo que un hombre. Ella me dice, ¿dónde saca la defensa? Bueno, Dios dice en la Biblia que Él multiplica la defensa que no tiene ninguna, ¿no? Bueno, yo tenía 2, me multiplicó. Menos mal. Entonces, claro, yo la llamaba, había viajes que hacía solo, entonces la llamaba y le decía, Analia, ¿y cómo estás? Y más o menos, me decía. Digo, ¿por qué? Porque nadie me llamó de la iglesia. ¿Y sabes qué producía eso? Producía amargura. Porque empezás a ¿qué? A decir, nadie te llama, nadie piensa en mí, pobrecito yo. Entonces empezás a tener autocompasión. Y empezás a mirar para vos mismo. Entonces, ¿sabes qué dijimos? Dijimos, esto nos está haciendo mal. Porque eso te trae, al pastor no le importa nada, al otro no le importa nada, no me llama. Entonces, ¿sabes qué dijimos? Vamos a hacer al revés. ¿Por qué en vez de pensar que los otros me llamen a mí, por qué nos llamamos nosotros a todos? Si la Biblia en definitiva no dice que los otros nos amen a unos, dice los unos a los otros. O sea que el amor tiene que partir de mí hacia el otro, no del otro hacia mí. Y en eso consiste la vida cristiana, ese pensar en el otro. Estaba escuchando a Gustavo en las conferencias. Gustavo decía, Dios el primero, porque de eso se trataba la conferencia. Entonces, automáticamente, y creo que, no sé si estuvo acá, yo soy segundo. ¿Estuvo acá? ¿Un programa así? Bueno, es un programa que viene de Estados Unidos, que algunas iglesias lo están haciendo. Que invitan a una persona famosa, donde comparte su historia. Bueno, invitaron a una famosa de Argentina y yo fui a predicar el Evangelio cuando esa famosa dio testimonio. Terminó. Y Gustavo decía algo que es cierto. Dios primero, yo no segundo, yo tercero. Segundo, mi prójimo. ¿Qué es lo que más te preocupa en la vida? ¿Estás preocupado por el que está al lado? En vez de que te llamen a vos y preocuparte vos por los demás, empezá a preocuparte vos por aquel que quizás hace un llamadito vos, visita a alguien. Animá, acercate, no sé. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo nos enseña eso en esta mañana. ¿Querés vivir esa vida en plenitud? Bueno, preocupate por tu prójimo. No seas egoísta en pensar que todo es para vos. Termino en esta mañana. No me hizo ninguna seña todavía, ¿eh? Pero ya está haciendo así. Como en Argentina jugamos al truco y ese es el ancho de basto. Ya terminamos, ¿no? Bueno, mirá, ¿no sabés jugar al truco? Ah, bueno. La última verdad que el apóstol Pablo nos quiere enseñar de esa vida que satisface está en el versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien